Muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en el espacio de simposio para seguir estudiando desde las Sagradas Escrituras el misterio de Cristo, el Mesías, identificado en la persona de Jesús de Nazaret, hijo de María. Los invito en primer lugar a suscribirse a Simposio tanto en su versión en YouTube, en este canal, como su versión en Facebook, donde encontrarán material de diversa índole filosófico, teológico, cultural, deportivo, de la salud, etc. Y particularmente les invito también a revisar en las listas de reproducción este tema de la cristología bíblica, donde encontrarán ustedes algunos aspectos importantes sobre la persona, tanto humana como divina, de Jesús el Cristo. Hemos hecho esta revisión a partir de la Sagrada Escritura, tomando en cuenta que es la interpretación posterior la que ha ido dando los diferentes aspectos doctrinales y dogmáticos en las diferentes iglesias, y también fuera de las iglesias cristianas, diversas interpretaciones acerca de la figura de Jesús de Nazaret. Sin embargo, es importante siempre referirse en primer lugar al texto bíblico y desde el mismo texto bíblico tratar de comprender lo que los autores sagrados han querido dejarnos en estos documentos. En el último video que pueden ustedes encontrar, se habla sobre la muerte de Cristo vinculado al concepto difícil de la muerte de Dios, y ahí podrán ustedes encontrar la manera en que se puede interpretar desde el texto de la Biblia y desde todo el contexto bíblico, evangélico y del Antiguo Testamento este hecho insólito en que podemos afirmar de cierta manera que Dios ha muerto. Si esto les deja inquietud, vayan a ese video. Hoy vamos a concretarnos en algo aparentemente breve, pero que es también de interés dentro de la interpretación de las Sagradas Escrituras, que es la sepultura de Jesús. El concepto de la sepultura, del sepulcro, y por qué también en esto fijan su atención los evangelistas. Podría parecer que si la sepultura de un difunto es algo tan normal en la cultura semita, no habría necesidad entonces de hacer una mención especial. Sobre su muerte, pues sí era importante por el género de muerte que padeció Cristo. O sea, no murió como cualquier persona, murió pues, prácticamente como un proscrito, como un criminal. Pero la sepultura, ¿por qué es importante señalar esto? Pues vamos viendo poco a poco. Y lo vamos a hacer de nuevo siguiendo las versiones que nos han dejado los tres sinópticos y el Evangelio de San Juan, que en esto también, por ser parte del querigma, los cuatro evangelios van a tener siempre alguna mención. Iniciemos pues con el orden como lo trae tradicionalmente la Sagrada Escritura, no necesariamente el orden de antigüedad, pero sí como lo trae la Sagrada Escritura. Es en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 27, donde vamos a encontrar esta narración. Sin perder de vista que estamos asistiendo a todo un misterio mucho más global, que es el de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Al hablar de la muerte de Jesús,
se señalan algunos elementos que ahorita voy a retomar después de leer el pasaje de la sepultura. Ahora verán por qué. Me voy entonces al versículo 57 del capítulo 27 del Evangelio según San Mateo, que dice: Llegada la tarde, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, el cual también era discípulo de Jesús. Se presentó delante de Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se lo entregaran. José tomó pues el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro suyo, nuevo, que había hecho tallar en la roca. Después rodó una gran piedra sobre la entrada del sepulcro y se fue. Estaban allí María la Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Hasta aquí el Evangelio según San Mateo. Encontramos aquí varios detalles importantes. El primero es que se trata de un sepulcro nuevo. Un sepulcro que José de Arimatea había mandado tallar para sí mismo en la roca. El siguiente detalle es que se tiene que solicitar a Pilato la entrega del cuerpo. Y el último detalle es la presencia que hace notar aquí San Mateo de estas dos mujeres, María Magdalena y dice simplemente la otra María. Quizá alguien más note el hecho de que sea José de Arimatea. Bueno, algún discípulo tendría que reclamar el cuerpo de Jesús. San Juan difícilmente, porque San Juan está acompañando a la Santísima Madre de Jesús, que desde el momento de la crucifixión pues se hizo cargo de ella. De los otros apóstoles difícilmente, pues porque vemos que habían huido. Entonces, bueno, tiene que ser un discípulo, y en este caso es José de Arimatea. Pero entonces, ¿por qué un sepulcro nuevo? Diríamos, pues ni modo que un sepulcro usado, pero es que sí. Ahí tenemos que aclarar que los sepulcros que utilizaban los hebreos no eran como nuestras sepulturas, no se cavaba en tierra, se depositaba el cuerpo y se cubría, y pues a lo más una lápida, si no es que un monumento, y todas las cosas que solemos hacer, o solíamos hacer, que ahorita también voy a regresar a esto, que solíamos hacer los cristianos. No, los sepulcros eran especie de gavetas cavadas en la roca y que se podían reutilizar. Una vez pasada la total descomposición de un cadáver, se volvía a retirar la roca aquella, la piedra, y los huesos los podía llevar la familia. Esto lo vemos ya desde el Antiguo Testamento, desde la Torá, en donde cuando se nos narra acerca de la salida de Egipto, ya había encargado desde antes Jacob a sus hijos, particularmente a José, el hecho de no dejar ahí sus restos. Y vemos que con la salida de Israel, guiados por Moisés, pues los huesos patriarcales son llevados junto con el pueblo. No se quedarán en Egipto. Fue una costumbre también
muy cristiana durante mucho tiempo. Después de la descomposición del cuerpo en el sepulcro, trasladar los huesos a los templos. Ese fue el origen verdadero de las criptas en los templos. Ahora ya se utilizan para una práctica terrible, no podemos decirlo de otro modo, del cual nosotros, incluyéndome yo, hemos participado, que es depositar las cenizas producto de la cremación, de la incineración de un cuerpo, que es totalmente anticatólica la práctica, y que sin embargo, a veces forzados por la presión de la familia que tiene una formación cristiana mínima, tenemos que acceder, terriblemente tenemos que acceder. Pero sabemos que de acuerdo al verdadero catolicismo, pues las exequias terminan pues en el templo. En el momento en que sale el cadáver para dirigirse al crematorio, el sacerdote ya no puede ni debe participar más en ello. Claro, hay una práctica que es totalmente pues inconveniente, no quiero decir herética, de muchísimos sacerdotes católicos que bueno, bendicen las cenizas y te hacen la misa con las cenizas ahí puestas en el templo. Además de, bueno, el problema del Novus Ordo Missae, que pues también tiene ya ahí su injerencia de teología protestante, ¿no? Pero entonces el sepulcro es muy importante porque ahí es donde el cuerpo va a volver a ser polvo, el polvo de la tierra del cual salió Adán. Y tenía que ser un sepulcro nuevo, dice aquí claramente San Mateo. Lo envolvió en una sábana limpia, también una práctica que habla de que posteriormente ese cuerpo tendría que ser embalsamado, tendría que ser preparado. Este procedimiento de envolver una sábana, que es el antecedente importantísimo para poder dar algunas pistas de lo que conocemos nosotros como la sábana santa, la Santa Síndone de Turín, porque habrían de venir después, no podían hacerlo por venir el sábado, y luego el hecho de pedir el cuerpo a Pilato. ¿Por qué? Porque los crucificados en realidad no tenían ni siquiera derecho a sepultura. Precisamente una de las más terribles penas para un ser humano es no tener derecho a una sepultura. Y cuando lo hemos practicado, cuando hemos dejado a nuestros padres sin una cristiana sepultura, les estamos dando el tratamiento de verdaderos criminales proscritos, que ni siquiera merecen un pedazo de tierra para ser sepultados. Quemarlos como basura. Eran dejados entonces en la cruz para que las aves de rapiña pues hicieran su agasajo con los cadáveres. Es decir, lo que hace José de Arimatea pues es evidentemente un trámite poco común, y por eso lo señala San Pablo. Está pidiendo el cuerpo de alguien que no merecía sepultura, y pues seguramente por pertenecer a esta clase aristocrática de Israel, Pilato se lo concede. Y están ahí estas dos mujeres de testigo que las va a mencionar el evangelista. ¿Por qué? Porque son ellas precisamente las que acudirán posteriormente, el domingo muy de mañana, para embalsamar el cuerpo y serán testigos de la resurrección. Pero quería yo hacer entonces una mención, dije yo,
sobre el contexto que es anterior, que es precisamente a la muerte de Jesús. Entonces me regreso al versículo 51 de este capítulo 27. Y ahí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, tembló la tierra, se agrietaron las rocas, se abrieron los sepulcros y los cuerpos de muchos santos difuntos resucitaron. Y saliendo del sepulcro, después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Aquí tenemos un pasaje en San Mateo muy interesante por dos aspectos que quedan aquí señalados. El abrirse de los sepulcros tuvo sin duda una relación, si queremos encontrar causas físicas, con aquel terremoto que incluso hendió las piedras, partió las piedras, las rocas en dos. Bueno, sí, los sepulcros se pudieron haber abierto, pero en cuanto a la resurrección de muertos, está por un lado que Jesús mismo le ha devuelto la vida a algunos difuntos a lo largo de su paso por Palestina. El más importante es evidentemente su amigo Lázaro. Está también la viuda de Naín, etc. Me refiero al hijo de la viuda de Naín, no resucitó a la viuda, era a su hijo, que precisamente por la situación de viudez en que iba a quedar aquella mujer, se controla Jesús. Pero aquí dice la resurrección de muchos santos difuntos, y los cuerpos de muchos santos difuntos resucitaron. ¿Resucitaron ya para la vida eterna? ¿O volvieron a la vida al estilo de Lázaro? Es una pregunta interesante. Pero nuestro tema ahora no es la resurrección, nuestro tema ahora es el sepulcro, la sepultura. Si no ha habido sepulcros, si no hubieran sido sepultados estos santos, no hubiera habido esta salida de los sepulcros. Conditio sine qua non para la resurrección de los muertos es que los muertos se encuentren sepultados. Por eso es que es sacrílega la práctica de la cremación, porque es la manera de decir no creo en la resurrección. Claro, nos queda como última esperanza, pero es una esperanza fundada no en el texto bíblico, sino en la piedad. El pensar y suponer que como para Dios no hay nada imposible, pues Dios puede volver a formar el cuerpo de nuestros difuntos a partir de las solas cenizas y del humo, porque hay que recordar que en la cremación se nos entrega un mínimo porcentaje del cuerpo del difunto, prácticamente solo los minerales que constituían su cuerpo. El resto, lo voy a decir de una manera muy grosera, pero el resto nos lo fumamos todos, porque del horno crematorio sale en forma de humo el resto del cuerpo de nuestro difunto, y pues quienes estén cerca de los hornos crematorios se están fumando, de ahí viene la palabra fumar, de humo, fumos. Estamos inhalando y entonces pues los difuntos no están enterrados en un panteón, pero están formando parte del organismo de muchos de nosotros. Un problemón, porque pues a la hora de la resurrección, en fin, repito, una esperanza piadosa nos hace pensar que Dios podrá hacer esto. La verdad es que según la Escritura tiene que haber una sepultura con un cadáver, y este cadáver es el que resucitará, y se abrirán los sepulcros y resucitarán. Y saliendo del sepulcro, viene el siguiente versículo. Y después, saliendo del sepulcro, después de la resurrección de él,
entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Es decir, versículo 52, se abrieron los sepulcros y los cuerpos de muchos santos difuntos resucitaron. Se abre el sepulcro, resucita aquel cuerpo, pero parece que tiene un lapsus de espera hasta que, versículo 53, después de la resurrección de Cristo, ellos puedan salir del sepulcro y entrar en la ciudad santa y aparecérseles a muchos. Qué interesante, ¿no? Entonces en el sepulcro puede todavía permanecer el cuerpo resucitado un tiempo. Y bueno, siguen los demás signos prodigiosos que narra ahí San Mateo, de los cuales ya no comentamos, solo para conectar con el texto. Entre tanto, el centurión y sus compañeros que guardaban a Jesús, viendo el terremoto y lo que había acontecido, se llenaron de espanto y dijeron: verdaderamente, Hijo de Dios era este. Había también allí muchas mujeres que miraban de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Entre ellas se hallaban María la Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos del Zebedeo. Las famosas tres Marías. Otro detalle, entonces aquí nada más, esto ya no entra en el tema de la sepultura, pero es que, como dijimos en algunos de los videos anteriores, no era normal que la mujer pudiera estar al pie de la cruz. El hecho de la presencia de la Santísima Virgen María es también un signo. Sobre todo en San Juan es más un signo que un dato meramente histórico. Pues esto nos dice San Mateo. Y entonces pues nos queda esta pregunta. En cuanto a la resurrección de estos muertos y su aparición en la ciudad santa después de haber resucitado Jesucristo. San Mateo le llama santos. Estos santos pues no podían haber sido más que justos insignes todavía del Antiguo Testamento, venerados de alguna manera especial por el pueblo que les reconoce esta santidad, quizá contemporáneos de los primeros años de vida de Jesucristo, pero imposible que hayan asistido a su magisterio público, por lo que hablábamos nosotros de la descomposición de los cuerpos. Y seguramente que han fallecido ya con la fe muy clara en Adonai, que ha de dar un Mesías al pueblo y que ha de otorgar una recompensa eterna a quien es fiel a la Torá. Su resurrección parece ser que para San Mateo tiene el objeto de dar fe también a la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no se ha aparecido a todos, como nos dicen también los textos bíblicos, el hecho de que un muerto resucite y se aparezca en la ciudad santa es testimonio de que algo ha pasado y que entonces no se puede negar el testimonio de los apóstoles que dicen Cristo ha resucitado. Con lo que de alguna manera también se cumple la petición aquella del pobre, del rico Epulón y el pobre Lázaro, el rico Epulón que le pide a Abraham, pues ya que yo ya estoy condenado, no puedo ni siquiera mojar mi boca con la punta del dedo de Lázaro, que lo mojara en agua, pero pues te pido entonces que mandes
que envíes a Lázaro a que les anuncie esto a mis hermanos. Es muy interesante que la parábola del rico Pulón y el pobre Lázaro utilice la figura de un personaje llamado Lázaro como el amigo de Jesús, a quien Jesús resucitó, para la parábola, ¿no? Y la respuesta es, pues, ni aunque los muertos resuciten, ellos van a creer. La respuesta es muy fuerte de parte de Abraham. Ya tienen a Moisés y los profetas, ya tienen la ley y los profetas, ya tienen la Santa Torá. Es que ni aunque un muerto resucite, si ellos no se van a convertir, si ellos no se van a cambiar como tú, Epulón, no cambiaste, no tiene caso. Y se aparecen muertos resucitados después de la resurrección de Cristo. Y la pregunta será, porque ya no nos narra más acerca de esto San Mateo, si después de la aparición de estos santos difuntos en la ciudad santa de Jerusalén hubo conversiones, hubo aceptación de la resurrección de Cristo y de la aceptación de la doctrina del Mesías. No sabemos. Entonces, pues quedan abiertas esas preguntas. Si sirvió de testimonio o no, si se hizo patente entonces que mediante la muerte redentora de Jesucristo se consigue la resurrección y el retorno a la vida, si se ha vencido verdaderamente la muerte. En fin, vamos a ver qué nos narra San Marcos sobre la sepultura de Jesús. La narración será muy semejante, por lo cual ya no entraré en tantos detalles. Estoy en el capítulo 15 del Evangelio según San Marcos, versículo 42. Llegada ya la tarde, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día sábado, vino José, el de Arimatea, noble consejero, el cual también estaba esperando el reino de Dios. Este se atrevió a ir a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que estuviera muerto. Hizo venir al centurión y le preguntó si había muerto ya. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual, habiendo comprado una sábana, lo bajó, lo envolvió en el sudario, lo depositó en un sepulcro tallado en la roca y arrimó una losa a la puerta del sepulcro. Entretanto, María la de Magdala y María la de José observaron dónde era sepultado. Entonces el relato en sí respecto a la sepultura es prácticamente el mismo. Detalles que subraya San Marcos, que esto sucede en el Parasheve, es decir, el viernes de preparación. Así se llamaba prácticamente este tiempo de las vísperas para el sábado, lo que nos deja entonces muy claro, de acuerdo a la versión de San Marcos, que efectivamente la muerte y sepultura de Cristo suceden en viernes, como la tradición nos lo marca para el Viernes Santo. Y el otro detalle que subraya San Marcos, que ya lo comenté hace un momento, es que utiliza aquí el verbo atreverse. Este se atrevió a ir a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Claro, no era normal que se pidiera el cuerpo de un difunto ajusticiado que ha muerto de ese modo. Y por otro lado también, algo que no nos mencionó San Mateo es la sorpresa de Pilato. ¿Cómo que ya murió?
¿Por qué? Porque la muerte de cruz era una muerte lenta, muy lenta, por asfixia. Por asfixia y deshidratación. Pero recuerden que de acuerdo a otra versión evangélica, los mismos judíos le habían pedido a Pilato que mandara a quebrarles las piernas a los condenados para que los cuerpos no estuvieran ahí el sábado, pues en plena agonía, es decir, había todavía un último escrúpulo de carácter religioso que pues tuvo este gesto, que mueran antes de que entre el sábado. Y bueno, nuevamente la mención de las dos mujeres, de las dos Marías. En el Evangelio según San Lucas vamos a tener también el mismo relato, la misma narración, también con sus pequeños detalles de diferencia. Aquí se da una semblanza mucho más completa de José de Arimatea y se ignora el nombre de las mujeres, pero también se habla de mujeres que acompañaron a José hasta el sepulcro, pero se añade el hecho de que las dos mujeres son de Galilea, de la región de donde era pues prácticamente todo el discipulado de Jesús. Y el último detalle que añade San Lucas en el versículo 56 es que estas mujeres que observan donde ponen el cuerpo de Jesús, observaron el sepulcro y la manera como fue sepultado su cuerpo, y de vuelta prepararon aromas y ungüento. Durante el sábado se estuvieron en reposo conforme al precepto. Aquí San Marcos entonces habla de que efectivamente había la intención de estas mujeres de ir a dejar ya el cuerpo en buenas condiciones para una sepultura digna, pero que no lo podían hacer ya porque pues les había agarrado tal cual el sábado que empezaba desde la puesta del sol el viernes. Vamos con el Evangelio según San Juan, que siempre nos va a decir algo un poquito extra. Estoy en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 38. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, si bien oculto por miedo a los judíos, rogó a Pilato le permitiese quitar el cuerpo de Jesús, y se lo permitió Pilato. Vino pues y quitó su cuerpo. Vino también Nicodemo, el que la primera vez había venido a él de noche, trayendo una mixtura de mirra y aloe, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con lienzos junto con los perfumes, según es costumbre entre los judíos sepultar. Había un huerto en el lugar donde fue crucificado, y en el huerto un monumento nuevo, en el cual nadie todavía había sido puesto. Allí pues, a causa de la parasheve de los judíos, puesto que el monumento estaba cerca, pusieron a Jesús. Hasta aquí el Evangelio según San Juan. ¿Qué notamos? Bueno, notamos, a diferencia de los sinópticos, vamos a subrayar también como lo hicimos con San Mateo, que se repite después con los otros dos, los detalles más importantes. Aquí no solamente es José de Arimatea, sino José de Arimatea y Nicodemo. Son dos personajes los que intervienen en la sepultura de Jesús. Por lo tanto, no nos puede quedar duda alguna de que José de Arimatea fue el responsable de la sepultura de Jesús. Los 4 evangelistas lo nombran, los 4 coinciden en que es José de Arimatea y no otro, en que es alguien que tiene el atrevimiento de ir a pedir el cuerpo de Jesús,
Aquí lo dice de una manera quizá un poquito más diplomática. Rogó a Pilato que le permitiese quitar el cuerpo de Jesús. Sí hay un atrevimiento, pero lo sabe hacer Pilato a manera de, José de Arimatea a manera de súplica. Lo cual también nos indica que no era fácil, no era tarea fácil obtener el cuerpo del crucificado. El siguiente detalle es que estos dos personajes son personajes que son judíos, pero que al mismo tiempo se mostraron un tanto acobardados durante el ministerio de Jesús y solo ahora se atreven a llevarse el cuerpo. José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, si bien oculto por miedo a los judíos. Y el otro, Nicodemo, que la primera vez lo había venido a visitar de noche. Curioso entonces que San Juan subraye que estos dos personajes que ahora han cobrado valor para ir a reclamar el cuerpo hayan sido originalmente discípulos temerosos. Segundo detalle es que aquí el cuerpo ya va a quedar con una preparación y no nada más envuelto en una sábana. Porque dice que Nicodemo trajo una mixtura de mirra y aloe, como unas 100 libras. Y que con eso fue con lo que envolvieron el cuerpo de Jesús. Dice, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con lienzos junto con los perfumes, según es costumbre entre los judíos sepultar. Es decir, José de Arimatea y Nicodemo ya tienen claro que han de sepultarlo ya de manera definitiva y sí preparan el cuerpo. Y por eso, tercer punto, aquí no hay mujeres observando para venir después. Y viene un elemento que totalmente resalta en la narrativa juánica, que es el hecho de un huerto. Había un huerto en el lugar donde fue crucificado y en el huerto un monumento nuevo, en el cual nadie había sido puesto. Ok, la idea de que es un sepulcro nuevo se repite, pero esta idea del huerto. Aquí tendríamos también que analizar muchísimo más el contexto y lo que nos quiere decir San Juan, pero hay un eco necesariamente, como en todo el Evangelio de San Juan, a la Torá y concretamente a Génesis, al Bereshit. Es el jardín del Edén. Y este jardín va a ser muy importante en la narrativa juánica, porque ya lo veremos cuando pasemos al capítulo de la resurrección, que la mujer, en este caso María Magdalena, que será testigo de la resurrección, va a confundir a Jesús resucitado con el hortelano o con el jardinero, como traducen otros. Es muy poco probable, es casi inverosímil desde el punto de vista histórico, que haya un huerto en el lugar donde fue crucificado Jesús y donde además se caben tumbas, porque las tumbas se cavan sobre la roca y nadie cultiva un huerto sobre las rocas, y menos tiene un huerto junto a un lugar de ejecuciones y de ejecuciones de esta naturaleza, que está continuamente infectado por la descomposición de los cadáveres y las aves de rapiña. Y el sepulcro de Jesús está en un huerto, nos dice San Juan.
Por eso nuestros panteones cristianos, y en general creo, porque eso creo también lo comparten otras religiones, pero mucho tiene que ver aquí con San Juan, tienden a convertirse en jardines y se plantan árboles y flores que hermoseen el lugar. Esto viene después. El lugar de la sepultura de Jesús no podía tener un jardín. Es aquí entonces donde está la conexión importantísima, que esto lo vamos a ver sobre todo en la resurrección, pero los vuelvo a remitir a los videos anteriores. Para San Juan es Eva que está devolviendo el fruto robado al árbol, de manera que el árbol de la ciencia del bien y del mal, plantado ahora no en el Edén, sino ahora plantado acá en el Gólgota, este árbol de la ciencia del bien y del mal, que no es el árbol de la vida, estaban los dos árboles allá, estaba prohibido comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero además estaba plantado el árbol de la vida, y por eso expulsa Dios a Adán y a Eva, porque dice, ya pecaron, ahora no sea que vayan a comer del árbol de la vida y vivan para siempre. Dios tiene temor de que el hombre, estando en pecado, el hombre fallido, el hombre que ha errado, viva para siempre. Por eso la consecuencia de comer del árbol de la ciencia de bien y mal era la muerte. Es decir, si cometes ese error, morirás, porque no puedes seguir viviendo en ese error. Bueno, pues a este árbol se le injerta nuevamente el fruto del Logos. María injerta el Logos en este árbol, lo tiene que clavar porque había sido arrancado el árbol. Y entonces este mismo árbol se convierte en el árbol de la vida. Quizá, aunque el tiempo ya empieza a apremiar, pero sea importante volverlo a señalar, porque es precisamente lo que sucede en el momento de la muerte de Jesús. Dice en el capítulo 19 del Evangelio según San Juan, en el versículo 30, que es importantísimo: cuando pues hubo tomado el vinagre, Jesús dijo, consumado está, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. El ruaj, el logos, la palabra divina, inclina la cabeza hacia abajo, hacia la humanidad, hacia este varón y esta mujer, que son San Juan y la Santísima Virgen María. Inclina su cabeza, et inclinato capite tradidit spiritum, entregó, no dice exhaló, entregó, transmitió el espíritu. Paredoken to neuma. Todo el contexto entonces en la narrativa de San Juan es un concepto totalmente vinculado al Génesis, vinculado al Edén, vinculado a este primer jardín. Entonces, ha sido puesto, ha sido colocado, ha sido integrado el fruto al árbol. Ya se tiene acceso a la vida, porque al árbol de la vida, porque el Logos ha vuelto a entregar, tradere, el espíritu. Y entonces el fruto de ese árbol, porque son árboles de fruto, el fruto de la ciencia del bien y del mal,
el fruto de ese árbol ya puede ser recogido y puesta la semilla, sembrada la semilla en el jardín del Edén, para que surja un nuevo árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Ya no el que trajo la muerte, sino el que trae la vida. Y este elemento en Juan es entonces el novedoso en este capítulo que hemos revisado sobre la sepultura de Jesús. Les agradezco nuevamente su atención, los invito a que se suscriban a Simposio y que viva Jesús en nuestros corazones por siempre.